Y lo voy a grabar. Ok. Ahí ustedes lo pueden volver a ver. Profesor, ¿por qué n es con el sen del ángulo? Ok, está en el dibujo, ¿verdad? La normal es diagonal, ¿verdad? Y yo determiné que el ángulo de 5 grados es el que se mide con respecto a la línea en el eje Y. Por lo tanto, la componente en el eje Y es la que se hace adyacente a la normal. Y la componente radial es la que es opuesta. Por eso es que calculamos la componente radial de la normal con el seno y no con el coseno, porque es la componente opuesta al ángulo de 5 grados, ¿verdad? En cambio, con el caso de la fricción sí es adyacente al eje radial, o mejor dicho, es adyacente al lado negativo de la dirección radial. ¿Ok? Es por eso. Hay que, o sea, eso hay que sacarlo del diagrama. Muy bien. Ahora, está ocupándome de calcular el radio de la circunferencia, ¿verdad? El radio de la circunferencia es precisamente esta distancia. ¿Ok? Esta distancia que estoy marcando aquí es el radio de la circunferencia. Ya ese dibujo está muy aglutinado, ¿verdad? Yo sé, pero es para poder ver en detalle todas las cosas. Eh, Vean, ¿verdad? O sea, que en resumen se forma un triángulo. Vamos a ver, se forma un pequeño triángulo, rectángulo. Lo voy a dibujar aquí afuera para que quede claro. Se forma un pequeño triángulo rectángulo que mide, en uno de sus catetos mide R, ¿verdad? La hipotenusa mide L y además este ángulo cita es de 5 grados. Entonces, ¿cómo se calcula el radio de la circunferencia? El radio es igual a L por el seno de zeta, ¿verdad? Ahí se puede ver con toda claridad por qué es el seno. Porque el cateto que es el radio de la circunferencia es el cateto que es opuesto al ángulo de 5 grados. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es relacionando el radio de la circunferencia con el largo L y con el ángulo de 5 grados que me da el problema, ¿verdad? Obviamente aquí el dibujo está exagerado, ¿verdad? Porque un ángulo de 5 grados no se ve tan inclinado, pero es para que se pueda apreciar bien. Entonces, R es igual a L por el seno de zeta. Pues voy a utilizar esa información para calcular la aceleración centrípeta, ¿verdad? Ok, entonces, habíamos dicho lo siguiente. La velocidad tiene que ser igual a la circunferencia dividida entre el tiempo que dura el objeto en dar una vuelta. El tiempo que dura en dar una vuelta es de 4 segundos y hemos dicho que R es igual al L por el seno de zeta, ¿verdad? No podemos calcular el radio porque no conocemos el valor de L. De hecho, eso es una de las metas del problema es calcular el valor de L. Entonces, bueno, siendo así, decimos que si la velocidad es igual a 2pi por R entre el tiempo, entonces es igual a 2pi por L seno de zeta entre el tiempo. De ese modo, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre R. La velocidad al cuadrado, entonces sería todo eso que es la velocidad elevado al cuadrado. 2pi al cuadrado sería 4pi
cuadrado por L al cuadrado por el seno al cuadrado de zeta dividido entre tiempo al cuadrado. Y aparece multiplicado por R, pero recuerden que R a su vez es L seno de zeta. Entonces esto sería por L seno de zeta. Es decir, la aceleración centrípeta sería igual a 4pi al cuadrado por L por seno de zeta, ¿verdad? L y el seno quedan a la 1 porque se cancelan con el de abajo, dividido entre tiempo al cuadrado. Y con eso lo que hacemos es que logramos calcular el valor de L en términos, el valor de aceleración centrípeta en términos de L, ¿verdad? Eso no se le puede dar un valor numérico porque no sabemos cuánto vale L, ¿verdad? Es una cosa que hay que tener presente, no sabemos cuánto vale L. Entonces, devolviéndome a la ecuación que teníamos al puro principio, era la que decía que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración centrípeta, tenemos que la sumatoria de fuerzas era entonces la normal menos la fuerza de fricción por, perdón, aquí era la normal por el seno de zeta menos la fuerza de fricción por el coseno de zeta igual a la masa por 4pi al cuadrado L seno de zeta entre el tiempo a la 2. Y ya, esto sería entonces la ecuación radial. Me preguntan, profesor, ¿por qué no dividió T a V cuando sustituyó en AC? Vamos a ver. ¿Por qué no dividí T a V? Ok, lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Recuerden que la velocidad, o sea, la velocidad en un caso general es distancia entre tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué es la distancia? La distancia es la circunferencia, ¿verdad? Por eso yo digo que la circunferencia es 2pi por r, la fórmula para calcular circunferencia. Entonces, el tiempo que tarda en dar una vuelta son 4 segundos. Eso lo dice el enunciado. Por lo tanto, la velocidad es 2pi por r entre t. Es decir, es 2pi por L, por el seno de zeta, dividido entre t. Luego dice, la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado entre r. Ven, r es esto, ¿verdad? Y la velocidad al cuadrado es esto. O sea, es lo que está arriba y el tiempo al cuadrado abajo. Eso es la velocidad al cuadrado. Sin embargo, cuando uno lo simplifica, ¿verdad? Se cancela el L de abajo con un L al cuadrado de arriba. Y se cancela un seno de abajo con un seno al cuadrado de arriba. Por lo tanto, nos queda que la aceleración centrípeta es 4pi al cuadrado por L por el seno de zeta dividido entre tiempo al cuadrado. ¿Ok? Queda claro, o sea, queda claro cuál es su pregunta, Mauricio. Sí, ok. Entonces, bueno, nos quedamos aquí con esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación probablemente tengamos que devolvernos a ella después, pero por el momento voy a dejarla aquí. Voy a dejarla como una ecuación a la cual nos vamos a devolver después, ¿verdad? Pero ya esto, así como está, es suficiente para decir que llegamos a la ecuación de Newton para la dirección radial. Ahora, falta hacer lo mismo para la dirección en Y. O sea, tenemos que venir y calcular sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y, ¿verdad? En, en el problema, en el dibujito, ¿verdad? Identificamos cuáles son las fuerzas con componentes en Y.
De hecho, las tres fuerzas tienen componentes en Y. El peso apunta completamente hacia la dirección negativa del eje Y, menos mg, ¿verdad? La normal apunta a 5 grados con respecto al eje vertical. Por lo tanto, la componente en Y de la normal tiene que ser la normal multiplicada por el coseno de zeta. Y apunta hacia arriba, ¿verdad? O sea, apunta hacia lo largo del eje Y positivo. Entonces se suma n cos de zeta. Mientras que la fricción también tiene componente en Y. Nada más que la componente en Y de la fricción vendría a ser el cateto opuesto al ángulo de 5 grados, ¿verdad? O sea, podríamos decir que la componente en Y de la fricción se calcula con esto. Profe, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al procedimiento pasado? ¿Cuál procedimiento pasado? Es que no me queda claro por qué R es igual a L por sen de zeta, porque es que si yo lo veo con el triángulo sería L coseno de zeta porque el ángulo de 5 está... No le no quede digo, claro por qué. ¿por Ok. qué R es igual a L sen de zeta? Ok. Bueno, creo que lo más sencillo sería hacer un dibujo nuevo, ¿verdad? Pues voy a hacer un dibujo nuevo para explicar eso. Voy a borrar esto de acá. Después lo continúo. Vamos a ver, voy a hacer un dibujo. El cono, ¿verdad? Me quede recto. Esto que está aquí es la línea horizontal. Este ángulo de zeta y vale 5 grados. Luego, yo dibujo encima del cono la cajita, ¿verdad? Y el problema me dice que esta distancia que está acá, o sea, la distancia que usted mide entre la caja y el centro del cono. El cono tiene un centro que se describe con esta línea vertical. Entonces, esta distancia que está acá es la que el problema nos dice que tiene un valor de L. Esto es L, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la definición del radio, porque realmente, vamos a ver, realmente el cono se está la cajita se mueve en un círculo, pero ese círculo es este que está acá, ¿verdad? O sea, el tamaño del círculo depende de en qué lugar o qué tan alto se encuentra la caja, ¿verdad? O sea, entre más alta esté la caja, más grande va a ser el radio del círculo. Y entre más abajo esté la caja, más pequeño va a ser el radio del círculo porque significa que va a estar más cerca del eje vertical de la caja. Entonces, ¿qué sería? O sea, ¿qué es el radio del círculo? El radio del círculo es esta distancia de acá, esta distancia. Esto es el radio del círculo. Realmente, esto de acá. Esto es el radio del círculo. Ah, mira, tienen razón, me equivoqué con una cosa. Claro, este, tengo que corregirlo. Cheque, me preguntó esto. Sí, porque este ángulo Z es el que se encuentra acá, justo acá, ¿cierto? De manera tal que cuando yo agarro este dibujo y cuando yo agarro el triángulo y lo agarro acá, yo tengo que esto es el radio, esto es L y esto es Z. Sí, claro, entonces de esa forma R es L por el cos de Z. Ok, sí, es cierto. Entonces tengo que cambiar eso en el paso que hice antes. Ya voy. Corregir. R sale por cos de Z.
Entonces, eh, y la normal se saca con, vamos a ver, voy a revisar esto. Pues aquí, esto está mal. R es L por el cos de zeta. Sí. Este ángulo de 85 sí es de 85, este ángulo sí es de 5 grados, ese sí es de 85, no, entonces esto está bien, ¿verdad? La componente radial de la normal se calcula con el seno de zeta y la componente radial de la fricción se calcula con el coseno. Ok, entonces aquí tengo que corregir esto. La diferencia es que aquí R es L por el cos de zeta. Cos de zeta. Aquí tendríamos entonces, aquí tendríamos L cos de zeta. Y bueno, aquí tendríamos cos cuadrado de zeta y cos de zeta. Y sería entonces cos de zeta. Cos de zeta. Y aquí sería entonces también cos de zeta. ¿Ok? Toda la razón. Bien. Nos queda hacer la sumatoria de fuerza en el eje Y. Entonces, bueno, para el eje Y tenemos una ventaja y es que sabemos que la caja no se está moviendo en el eje Y, ¿verdad? O sea, no está subiendo ni bajando. Entonces, eso nos garantiza que esta aceleración es de hecho igual a cero. Ahora sí, ¿cuáles eran las fuerzas que tienen componente en el eje Y? Bueno, el peso que apunta para abajo y la normal que apunta para arriba, o sea, sería la normal por el coseno de zeta y la fricción que sería la fricción por el seno de zeta. Tanto la normal como la fricción tienen componente positiva, mientras que el peso tiene componente negativa. Entonces, esto quedaría de esta forma. La normal por el coseno de zeta más la fricción por el seno de zeta menos el peso es igual a cero. Ahí está. Entonces, esto se convierte en la segunda ecuación de Newton, ¿verdad? Tenemos esta ecuación y tenemos también esta otra de acá, que tiene la corrección que le había hecho ahora, que ahora no es con el, que no es con el seno, sino que es con el coseno. L cos de zeta. Bien. Entonces, esto que acabamos de hacer es simplemente hasta la parte del problema. Ok, antes de seguir, me parece importante hacer una pausa para preguntar. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro o algo que se vea raro en el procedimiento que hice? Falta todavía el punto C. ¿Por qué la fricción es positiva? Ok, estamos calculando la fricción, estamos calculando la componente en el eje Y de la fricción. La fricción tiene que apuntar hacia arriba en el cono, porque de lo contrario la caja se vendría para abajo, ¿verdad? Caería. Y el problema dice que la caja no se está cayendo, sino que se mantiene a una altura constante. Eso quiere decir que la fuerza de fricción tiene que jalar la caja para arriba. Ahora, si ustedes ven el diagrama, se van a dar cuenta que la fricción está apuntando hacia afuera del círculo
por lo tanto tiene una componente radial negativa, pero también está apuntando hacia arriba en el eje Y, ¿verdad? Entonces tiene una componente en el eje Y que es positiva. Por eso se pone más la fricción por el seno de zeta. O sea, véanlo así, la componente en Y de la fricción apunta hacia arriba. Por eso, es por eso. Bien. Entonces voy a leer lo que dice la parte C, ya para ir terminando. La pregunta se dice, vamos a ver, dice, encuentre la distancia L medida desde el centro que hace posible la situación descrita. Ok, entonces tenemos que coordinar mediante las dos ecuaciones que tenemos para calcular la distancia L. Una de las cosas que serviría hacer es sustituir la fricción en términos del coeficiente de fricción estático y la normal. Porque de esa manera podemos conocer el caso límite, ¿verdad? En que la caja no se cae. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar estas ecuaciones, pero antes, vamos a sustituir. Entonces, vamos a sustituir la fuerza de fricción, la vamos a dejar en términos de el coeficiente de fricción que lo conocemos, que tiene un valor de 0,35 mu s por la normal, ¿verdad? Y también este de acá. Vamos a sustituir este coeficiente, esta fricción, ¿verdad? En términos de el coeficiente y la normal. Entonces, bueno, no se ve, no se ve la pizarra, cierto, no me pasé la pizarra. Lo que decía es que voy a cambiar, o sea, voy a volver a escribir las ecuaciones, pero ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar la fricción en términos de mu s por la normal, ¿verdad? Tanto para esta ecuación, la radial, ¿verdad? Como para esta otra que es en el eje Y. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar la fricción por la normal y el coeficiente, ¿verdad? Y de esa forma voy a encontrar cuál tiene que ser el valor de la normal. Y cuando lo haya hecho, me voy a devolver para calcular el valor de L. ¿Verdad? O sea, todo es algebraico. Entonces, bueno, tal vez lo primero que voy a hacer es que voy a volver a escribir aquí a modo de resumen mis ecuaciones. Yo tenía entonces la primera ecuación que decía n seno de zeta menos la fricción por el coseno de zeta igual a 4pi al cuadrado m por l por el cos de zeta dividido entre tiempo al cuadrado, ¿verdad? Y la otra ecuación, esta de acá, esta dice que n cos de zeta más la fricción por el seno de zeta menos mg es igual a 0. Y yo quiero entonces cambiar la fricción en términos de mu s por n, ¿verdad? Donde mu s era igual a 0,35. Ok, entonces voy a hacer esto para ambas ecuaciones simultáneamente. Yo tendría entonces n seno de zeta menos, ahora aquí va la fricción, pero la fricción es mu s por n. Entonces sería menos mu s por n coseno de zeta igual a 4pi al cuadrado m por l coseno de zeta dividido entre el tiempo al cuadrado. Por otro lado, la otra ecuación nos decía, ¿verdad? Que n cos de zeta más, ahora, aquí teníamos F fricción por el seno de zeta
vamos a cambiar la fricción por mu s normal. Entonces sería más mu s por la normal, seno de zeta, menos el peso, igual a 0, ¿ok? Ahora, esta ecuación, la segunda ecuación, la que inicialmente habíamos obtenido a partir de la sumatoria de fuerzas para el eje Y, nos va a servir para determinar el valor de la normal. Se puede despejar, muy fácil. Ven que la normal aparece aquí y aparece acá. Se puede factorizar y se puede despejar. Tendríamos la normal por paréntesis, coseno de zeta más mu s seno de zeta igual a mg. Por lo tanto, vean que la normal es igual a mg dividido entre el coseno de zeta más mu s el seno de zeta. ¿Ok? Ya con esto tenemos una expresión para la normal. El enunciado, si ustedes lo ven, el enunciado en ningún lugar nos dice cuál es el valor de la masa. Eso quiere decir que la masa no es importante. O sea, quiere decir que la masa eventualmente se nos va a cancelar en algún lugar. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la ecuación que había desarrollado para la dirección radial, o sea, esta ecuación de aquí arriba, y lo que voy a hacer es que voy a sustituir la normal por mg entre el coseno de zeta más mu s seno de zeta. Entonces, la ecuación de arriba la voy a volver a copiar. Nada más que lo que voy a hacer es que voy a factorizar la normal para que me quede más sencillo. Dice así, dice que la normal por el seno de zeta menos mu s coseno de zeta es igual a 4pi al cuadrado m por L por el coseno de zeta entre tiempo al cuadrado, ¿verdad? Ahora, voy a poner esta expresión para la normal y voy a ver qué pasa. Recuerden, la normal es igual a mg entre el coseno de zeta más mu s seno de zeta. De esa forma, cuando yo sustituyo las dos cosas, me queda esto. Me queda mg entre coseno de zeta más mu s seno de zeta por seno de zeta menos mu s coseno de zeta es igual a 4pi al cuadrado ml coseno de zeta entre tiempo al cuadrado. Entonces, tal y como les había dicho, se cancelan las masas. Eso es algo muy importante de chequear, ¿verdad? Que al final se cancelen las masas. Ahora, esta expresión que se ve tan complicada, realmente es fácil de simplificar, porque lo que yo quiero es despejar, ¿qué cosa? L, ¿verdad? Y L, afortunadamente, aparece solamente en un lugar, aparece ahí, cuando lo escribí. Entonces, lo que sigue a continuación es despejar L. Vamos a ver. Esto nos queda de esta manera. Por, eh, G por seno de zeta menos mu s coseno de zeta entre coseno de zeta más eh, más mu s seno de zeta es igual a eh, 4pi al cuadrado
Voy un momento. Pero no, se me quedó pegado el programa, ya voy. Aquí, sería igual a 4pi al cuadrado por L por el coseno de zeta entre tiempo al cuadrado. Es decir, L es igual a G por el seno de zeta menos mío S coseno de zeta por el tiempo al cuadrado dividido entre 4pi cuadrado por el coseno de zeta por el coseno de zeta más mu S seno de zeta. Y ya, ahí está despejado el valor de L. ¿Cuánto da? Vamos a ver. Zeta, bueno, zeta es 5 grados, ¿verdad? El tiempo es de 4 segundos y según dice el enunciado, el valor de mu s es de 0,35. Entonces vamos a ver cuánto da. Hay que calcularlo. Y bueno, la gravedad es 9,8, ¿verdad? Vamos a ver. Nada más estoy revisando las ecuaciones para ver que tengo todo correcto.
sí, creo que cometí un error en una parte de interpretación. Voy a, voy a mostrarles el examen para explicar qué fue lo que pasó. Ahí dice que el niño mantiene el movimiento del objeto, ¿verdad? A una razón de una vuelta cada 4 segundos. El movimiento hace que el objeto se mantenga fijo en su posición. Cualquier aumento de esta razón hará que el objeto se deslice hacia afuera. Ok, eso lo que quiere decir es que la fricción es una fuerza que está impidiendo al objeto moverse para afuera. Más bien, no le impide ir para adentro, sino que más bien le impide ir para afuera. Por lo tanto, la fuerza de fricción realmente debería ir hacia el centro. Entonces, aquí tengo que corregir unas cosas. Eso explica por qué la respuesta me está dando negativa. Vamos a ver, vernos al dibujo del problema. La fuerza de fricción, claro, la fuerza de fricción tenía que ir hacia adentro, no hacia afuera. Si la fuerza de fricción fuera hacia afuera, entonces más bien saldría volando. No hay que hacer mucho cambio a las ecuaciones. La única diferencia es que ahora la componente radial de la fricción es positiva y la componente en Y de la fricción es negativa, ¿verdad? O sea, va hacia el centro y va para abajo. Entonces, claro, aquí tendríamos un más. Y aquí tendríamos más, ¿verdad? Y en el eje Y tendríamos un menos. Acá para abajo. Un más y un menos. Entonces cuando hago el despeje de la normal, pero me queda aquí menos. Y aquí me queda un menos. Mientras que aquí me queda más. Me queda menos. Más. Menos. Más. Menos. Menos. Ahí está. Ok. Ahora sí, la respuesta tendría que ser entonces, bueno, voy a copiar otra vez. L es igual a G por el seno de zeta más mu coseno de zeta por el tiempo al cuadrado dividido entre 4pi al cuadrado coseno de zeta por el coseno de zeta menos mu s seno de zeta. Entonces esto sería igual a 9,8 por el seno de 5 más 0,35 coseno de 5, 4 segundos al cuadrado, dividido entre 4pi al cuadrado,
coseno de 5 por el coseno de 5 menos 0,35 seno de 5. Ahora sí, eso da 1,8 metros. 1,8 metros. Si fuera diferente, la cajita saldría volando, pero hacia afuera. Sí, eso era lo importante de entender en el problema, que más bien la dirección de la fricción apuntaba hacia adentro porque es la fuerza que impedía que la caja saliera volando. Ok, este es un problema bastante complejo porque involucra varias cosas, ¿verdad? Podríamos decir, involucra planos inclinados, involucra movimiento circular, involucra fricción, pero eh, pienso que también es bueno, digamos, hacer un problema como estos porque integra todas esas cosas, ¿verdad? Y son cosas que hay que estudiar para el examen. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna duda. Bilbesh, Bueno, tal vez ahora me gustaría ver algunas preguntillas que salen en un examen viejo que son más que nada conceptuales, para explicarlas un poco. Damos por ejemplo esta pregunta de acá. Ok, esta pregunta dice, la pregunta 9, la que estoy viendo aquí, dice, la figura muestra una vista superior de una bola sujeta al extremo de una cuerda de longitud R, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj con rapidez constante. Suponiendo que la resistencia del aire es despreciable, ¿cuál de los diagramas representa mejor la aceleración que ya la partícula? Es una pregunta, ¿verdad? Que se parecen mucho a las que han salido ahora, que son de comparar diagramas.
Bueno, y tiene que ver, digamos, también con el hecho de la pregunta de hacia dónde es que apunta la aceleración centrípeta, si es hacia afuera o es hacia adentro. Entonces, tal vez voy a explicar un poco con cuidado esta pregunta para que quede claro cómo se resuelve. Voy a irme para la pizarra, aquí. Les voy a dejar un círculo. El círculo tiene un radio R. Hay una piedra que está girando ¿en qué sentido giraba? Dice. Girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, gira en esta dirección, ¿verdad? Gira en ese sentido. Entonces, bueno, eso quiere decir que la piedra, ¿verdad? En un momento está aquí, en un tiempo 1, y en un tiempo 2 va a estar acá, va a estar más adelante. Sigue siendo R, pero ahora la piedra está acá. Tiempo 2, ¿verdad? Eh, Disculpe, es que no se ve la pizarra. Cierto, gracias. Esta es la piedra, ¿verdad? Entonces la piedra empieza, como muestra el diagrama, empieza estando a la derecha y luego se va moviendo en sentido opuesto a las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces va subiendo para acá. Voy a pasar el documento para que lo puedan ver. Ya voy. Movimiento circular. ¿Cómo se determina a partir de esto cuál es la dirección de la aceleración? Bueno, lo que es buena idea siempre es dibujar, ¿verdad? En dos puntos muy cercanos, cuál es el vector de la velocidad. Ahora, la velocidad es tangencial al movimiento del círculo. Por lo tanto, en el punto 1, la velocidad se encuentra aquí. Se encuentra apuntando hacia arriba. Esto vendría a representar el cambio en la velocidad 1. Mientras que en el punto 2, la velocidad sigue siendo tangencial al círculo, pero ahora apunta para acá. La velocidad 2 apunta para acá. Recordemos que también sabemos que la aceleración es, verás, es aproximadamente igual al cambio que experimenta la velocidad. O sea, sería V2 menos V1 entre T. Entonces, lo que habría que hacer es que hay que calcular o hay que identificar en este diagrama cuál es precisamente este vector que mide el cambio en las velocidades. O sea, cuál es V2 menos V1. Entonces vean, si nosotros trasladamos estos vectores de velocidad a otro diagrama, ¿verdad? Yo podría, ¿verdad? Decir, por ejemplo, ok, aquí se forma un ángulo Z entre los dos puntos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo agarro este mismo diagrama, pero ubico los dos vectores en el mismo origen? Tendría algo como esto. Ustedes agarran un sistema de coordenadas X y Y, ¿verdad? Y ven, ok, el vector V1 apunta hacia arriba. Entonces quiere decir que el vector V1 aquí debería estar más o menos por acá. El vector V2, por su parte, se supone que tiene la misma magnitud que el vector V1 porque la velocidad se mantiene constante, pero está ligeramente inclinado. Entonces, el vector V2
está inclinado con esta dirección, ¿verdad? Aquí está V2. Y entre ambos vectores existe un ángulo zeta. Entonces, esto se parece mucho al tema que vimos al principio, que es suma y resta de vectores. ¿Qué pasa si yo quiero representar gráficamente V1, perdón, V2 menos V1? Yo tendría que agarrar el vector V2 y restarle V1. Y la forma de restar un vector es dibujando el mismo vector, pero en dirección opuesta. Pues yo agarro la punta del vector V2 y le resto el vector V1. De esta forma, está para abajo. Y el vector resultante sería entonces la resta. Sería la diferencia entre ellos. Y el vector resultante es el que se obtiene siempre desde el origen hasta la punta del último vector. Esto que está aquí sería V2 menos V1. O sea, quiere decir que la aceleración tiene que ser proporcional, se tiene que apuntar en la misma dirección que esa resta de vectores, porque la aceleración al fin y al cabo es igual a V2 menos V1 entre tiempo, ¿verdad? Pero es un movimiento continuo, ¿verdad? Constante y continuo. Por lo tanto, la forma correcta de representar esta diferencia es tomando el límite, vamos a ver, tomando el límite en que el cambio en el tiempo es cero, ¿verdad? Entre V2 menos V1 entre T. Cuando el cambio en el tiempo es cero, entonces el ángulo zeta también tiende a cero. Entonces, vean, imagínense lo que ocurriría en este caso cuando el ángulo zeta tiende a cero, ¿verdad? Si el ángulo zeta tendiera a cero, entonces el vector V2 sería prácticamente paralelo al vector V1. Y el vector de color verde tendría que apuntar necesariamente hacia la izquierda. O sea, estaría prácticamente en el eje horizontal apuntando hacia la izquierda. Entonces, en el caso límite, tenemos que efectivamente la aceleración apunta hacia adentro, apunta hacia la izquierda. Entonces sería la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro del círculo. Estamos tomando el caso límite en que el ángulo zeta se hace muy pequeño. No todas las preguntas que aparecen en ese examen que les acabo de enviar son de la materia del examen que viene a continuación, ¿verdad? O de la materia que estamos viendo ahora, pero igual les puede servir de práctica para estudiar para los ejemplos, los quizzes que faltan y el examen que viene ahorita. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda de la materia en general? Pues yo tengo una pregunta digamos, ¿cómo va a ser el formato del examen? ¿O cómo se va a hacer? ¿O qué? La idea que tenemos es que sea un examen que tenga varias preguntas, pero, o sea, cinco o seis, o sea, no hemos decidido cuántas, pero que sean de desarrollo, o sea, no van a ser preguntas de marcar con X. Y lo que queremos es que ustedes las hagan a mano y que las envíen, pueden ser fotocopiadas, bueno, fotocopiadas no, por fotografía o escaneadas, si lo pueden hacer, que las manden en formato PDF para revisarlas a mano. O sea, o sea, va a ser como un examen normal en el sentido que van a ser calificados por los profesores, ¿verdad? No va a ser calificado máquina, sino por cada profesor. Y van a ser de desarrollo. Ok, gracias. ¿Sí? Pero aún faltan afinar algunos detalles.
Profe, con respecto al quiz que viene la otra semana, los temas que se van a tomar en cuenta son y torsión o solo este. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Que para los temas del quiz que viene, ¿entra nada más o entra y torsión? Es que subieron en la cátedra esta semana 2 temas, entonces quería ver si esos 2 temas son los que entran en el quiz para la próxima semana o solo este. Vamos a ver. La carta del estudiante. Vamos a ver, la otra semana es la semana del 18 al 22 de mayo y lo que entra es solamente momento de torsión, producto vectorial y equilibrio estático, ¿verdad? Lo que dice la carta del estudiante. O sea, son los temas que en el libro vienen como el capítulo 10.4, 11.1 y del 12.1 al 12.3. Entonces, ¿no se va a evaluar movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton? Vamos a ver, es que el movimiento circular fue lo que entró esta semana. Es cierto. Sí, porque entró del 11 al 15 de mayo. Ok, no, entonces sí entra, sí, entra momento de torsión, producto vectorial y equilibrio estático. O sea, entra todo, digamos. Eh, sí. O sea, no, o sea, entra solo esto de acá. Por eso, entonces no vamos a tener quiz de esto, de movimiento circular. Una buena pregunta. Déjeme hacer, voy a apuntar al coordinador para estar seguro y yo ahora les mando a decir, ¿está bien? Ok, pura vida. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Bueno, no, entonces si quieren lo dejamos hasta acá. O sea, ¿alguien más tiene otra pregunta? Profe, yo tenía unos reclamos del quiz, bueno, yo se los mandé por correo, pero no sé si eso usted lo revisa y ¿Cuál es su responde nombre? ahí luego. Ah, ¿Cuál es su nombre? Angel Tenorio. ¿Perdón? Angel Tenorio. No, usted me lo mandó al correo de la U, ¿verdad? Sí, sí. Ok. No, tengo que revisar los algunos que Ah, bueno, están por ahí entonces. usted me lo mandó hoy, ¿verdad? Sí, no, se lo mandaron a la mañana, pero es que como nunca había No, mandado uno, entonces preguntaba para ver cómo era el no sé revisar. procedimiento, Ok. digamos. Ok, No, pura vida. ahora más tarde los veo. Ven, Ok, gracias. ya. Bueno, entonces, no, dejémoslo hasta acá. Eh, ahora más tarde les mando la clase. ¿Ven?